Hay una forma muy silenciosa de desperdiciar una vida. No se nota al principio. No parece una tragedia. No llega con una caída espectacular, ni con una decisión terrible, ni con una desgracia que parta todo en dos. Llega de una forma mucho más peligrosa. Llega disfrazada de días normales. Te levantas, resuelves pendientes, contestas mensajes, vas al trabajo, cumples con lo urgente, te cansas, te distraes un rato. Dices que mañana ahora sí vas a empezar. Y al día siguiente haces casi lo mismo. No exactamente lo mismo, claro. Porque siempre hay pequeñas variaciones. Un problema nuevo, una llamada nueva, una deuda nueva, una preocupación nueva, una excusa nueva. Pero en el fondo, si lo miras con brutal honestidad, la vida sigue girando alrededor del mismo personaje. La misma forma de pensar, la misma forma de evitar, la misma forma de postergar, la misma manera de prometerte cambios que no sostienes. Y eso es lo duro. Mucha gente no está arruinando su vida. La está dejando diluirse, lentamente, sin escándalo, sin testigos, sin una escena dramática que pueda señalar y decir, ahí fue donde todo se rompió. Porque a veces la vida no se rompe, a veces se adelgaza, se vuelve pequeña, se vuelve repetida, se vuelve una suma de días donde hiciste muchas cosas, pero no construiste casi nada de la persona que decías querer ser. Y esta es la parte incómoda. El problema de muchas personas no es que no sepan qué hacer. Saben, en el fondo saben. Saben que necesitan aprender más. Saben que necesitan moverse más. Saben que necesitan ordenar su dinero. Saben que necesitan cuidar su cuerpo. Saben que necesitan dejar de perder horas en tonterías. Saben que necesitan terminar lo que empiezan. Saben que necesitan tomar decisiones que han estado evitando durante meses o incluso durante años. Pero saber no cambia una vida. Saber solo ilumina el problema. Lo que cambia una vida es otra cosa. Y casi nadie quiere pagar el precio de esa otra cosa. Porque cambiar no es solamente agregar hábitos bonitos a tu rutina. Cambiar no es comprar una libreta nueva. No es hacer una lista. No es ver 3 videos motivacionales por la noche y sentir que mañana vas a renacer. Cambiar es más incómodo. Cambiar significa dejar de obedecer a una versión de ti que ya aprendió a sobrevivir igual. Esa versión que siempre negocia. Esa versión que dice, hoy no, mañana. Esa versión que dice, cuando tenga más tiempo. Esa versión que dice, cuando me sienta mejor. Esa versión que dice, cuando se calme todo. Esa versión que dice, no pasa nada si por hoy lo dejo. Y claro, por un día no pasa nada. Ese es el veneno. Por un día no pasa nada. Por una tarde perdida no pasa nada. Por una promesa rota no pasa nada. Por una semana sin avanzar no pasa nada. Por una oportunidad desaprovechada no pasa nada. Hasta que un día miras hacia atrás y descubres que todo eso que no pasaba nada se convirtió en tu vida. No fue una gran traición contra ti. Fueron pequeñas concesiones, una tras otra. Y cada concesión parecía razonable en el momento. Estabas cansado, tenías mucho trabajo, alguien te necesitaba. No era el momento ideal, no tenías energía, había presión, había ruido, había pendientes, siempre había algo. Y esa es una de las trampas más finas de la vida adulta. Siempre hay algo. Siempre hay una razón para posponer la persona que podrías ser. Siempre hay una urgencia que parece más importante que tu crecimiento. Siempre hay alguien que quiere tu atención. Siempre hay una pantalla, una preocupación, una comparación, un miedo, una incomodidad, una excusa elegante. Y si no aprendes a defender tu vida, el mundo no va a destruirte con violencia. Te va a ocupar, te va a llenar el día, te va a llenar la cabeza, te va a llenar el calendario. Y cuando menos te des cuenta, vas a estar agotado, pero no transformado. Ocupado, pero no construido. Activo, pero no avanzado. Ese es el punto que casi nadie quiere mirar. Estar ocupado puede ser una forma muy elegante de no crecer. Porque estar ocupado se siente justificable, se siente responsable, se siente adulto, se siente como si estuvieras haciendo algo. Pero la pregunta no es si estás haciendo cosas. La pregunta es si esas cosas están construyendo la vida que dices querer. Porque hay personas que viven agotadas, pero no evolucionan. Hay personas que trabajan mucho, pero no crecen. Hay personas que corren todo el día, pero por dentro siguen en el mismo lugar.
Hay personas que llevan años resolviendo problemas, pero nunca se convierten en alguien más fuerte. Y eso no se dice para humillar a nadie. Se dice porque es una verdad necesaria. No todo cansancio es progreso. No toda actividad es avance. No todo esfuerzo construye. A veces solo estás manteniendo vivo un sistema que ya no te sirve. A veces estás usando todo tu esfuerzo para conservar una vida que en el fondo ya te quedó chica. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Qué parte de tu vida está funcionando solo porque tú sigues obedeciendo a una versión de ti que ya debería haber perdido autoridad? Piénsalo bien. No respondas rápido, porque esa versión vieja no siempre se ve como enemiga. A veces se ve como prudencia, a veces se ve como descanso, a veces se ve como así soy. A veces se ve como yo necesito mi tiempo. A veces se ve como no me presiones. A veces se ve como la vida ya es demasiado difícil. Y sí, la vida puede ser difícil. La vida puede cansar. La vida puede golpearte. La vida puede meterte en contextos injustos, en trabajos pesados, en relaciones complicadas, en entornos donde avanzar cuesta más. No se trata de negar eso. No se trata de repetir una frase barata, de que todo depende de ti, como si el mundo no tuviera obstáculos reales. Eso sería infantil. Pero también sería peligroso usar esos obstáculos como permiso permanente para no crecer. Porque una cosa es reconocer que el entorno pesa, y otra muy distinta es entregarle al entorno la propiedad completa de tu vida. Hay cosas que no elegiste, eso es verdad. Pero también hay cosas que sigues eligiendo todos los días. La manera en que usas tu atención, la manera en que interpretas tus errores, la manera en que te hablas cuando fallas, la manera en que administras tus impulsos, la manera en que vuelves o no vuelves a lo importante, la manera en que permites que tu estado de ánimo gobierne tus decisiones. Y esta es una de las verdades más duras del crecimiento personal. No eres únicamente lo que deseas. Eres lo que repites, eres lo que toleras, eres lo que justificas, eres lo que defiendes cuando nadie te está mirando. Porque el carácter no se construye en los momentos donde todo se siente inspirado. El carácter se construye cuando ya no tienes ganas, cuando nadie te aplaude, cuando podrías abandonar y nadie se enteraría, cuando podrías volver a la distracción de siempre, cuando podrías elegir comodidad y aún así eliges dirección. Ahí se ve quién está tomando el control. No en lo que publicas, no en lo que prometes, no en lo que dices que quieres, en lo que haces cuando tu emoción no te acompaña. Porque la motivación es agradable, pero no es confiable. La motivación viene y va. Aparece cuando escuchas algo que te sacude. Aparece cuando ves a alguien lograr algo. Aparece cuando estás cansado de tu propia situación. Aparece cuando el dolor se vuelve fuerte. Pero después baja, siempre baja. Y cuando baja, aparece la verdad. ¿Tenías un compromiso o solo tenías un impulso? Esa diferencia separa a las personas que cambian de las personas que solo se emocionan con la idea de cambiar. Porque hay gente adicta al inicio. Le encanta empezar. Le encanta comprar herramientas. Le encanta imaginar la nueva vida. Le encanta hablar de lo que va a hacer. Le encanta sentir esa energía inicial de ahora sí. Pero cuando llega la repetición, se cae. Cuando llega el día aburrido, se cae. Cuando llega el avance lento, se cae. Cuando no hay recompensa inmediata, se cae. Porque no quería transformación. Quería una emoción nueva. Y la transformación verdadera no siempre se siente emocionante. A veces se siente seca, a veces se siente lenta. A veces se siente como hacer lo correcto sin ninguna música de fondo. A veces se siente como repetir una acción pequeña que nadie va a notar. A veces se siente como apagar una distracción aunque tengas ganas de seguir. A veces se siente como estudiar 30 minutos cuando preferirías no hacerlo. A veces se siente como caminar aunque no tengas ánimo. A veces se siente como ordenar tus pendientes aunque nadie te felicite. A veces se siente como decir no a algo que antes te dominaba. Y eso no parece heroico, pero construye. Lo que pasa es que hemos romantizado demasiado el cambio. Nos gusta imaginar el cambio como un momento espectacular, una revelación, una crisis, una escena donde por fin entiendes todo y te conviertes en alguien distinto. Pero la mayoría de las veces, cambiar no se siente como una película. Se siente como una decisión pequeña que repites lo suficiente para que tu identidad ya no pueda seguir mintiendo. Ese es el fondo. Tu identidad necesita evidencia. No le bastan tus deseos, no le bastan tus discursos, no le bastan tus planes.
Si todos los días dices que quieres ser una persona disciplinada, pero todos los días abandonas lo importante cuando se vuelve incómodo, tu mente recibe un mensaje claro. No eres eso todavía. No porque no puedas, sino porque no lo has demostrado lo suficiente. Y aquí no estamos hablando de perfección. La perfección es otra trampa. Mucha gente usa la perfección como excusa para abandonar. Falla un día y dice, ya lo arruiné. Pierde el ritmo y dice, no sirvo para esto. Comete un error y dice, siempre soy igual. Pero eso no es humildad, es una forma disfrazada de seguir escapando. Porque si un error justifica abandonar todo, entonces cualquier tropiezo se vuelve una salida. Y una persona que quiere crecer no puede vivir buscando salidas. Tiene que aprender a regresar. Regresar al plan, regresar al hábito, regresar al cuerpo, regresar al estudio, regresar al proyecto. Regresar a la conversación difícil. Regresar a la vida que dice querer construir. El crecimiento no pertenece a quienes nunca fallan. Pertenece a quienes vuelven más rápido. Esa frase importa. Más rápido. No perfecto. No impecable. No sin errores. Más rápido. Porque el problema no es caer. El problema es hacer de la caída una identidad. El problema es convertir un día malo en una semana perdida. Una semana perdida en un mes de abandono. Un mes de abandono en una historia personal y una historia personal en una condena. Yo soy así. Yo siempre empiezo y no termino. Yo no tengo disciplina. Yo no sirvo para esto. Cuidado con esas frases, porque parecen descripciones, pero funcionan como órdenes. Cada vez que dices yo soy así, tal vez no estás explicando tu vida. Tal vez la estás encerrando. Y una vida encerrada en una identidad vieja no necesita enemigos externos para estancarse. Se estanca sola. Por eso, el cambio real empieza cuando dejas de narrarte como una persona condenada a repetir lo mismo. No significa mentirte. No significa decir soy invencible cuando sabes que estás roto. No significa fingir seguridad. Significa algo más concreto. Significa decir, esta versión de mí existe, pero ya no tiene que mandar. Existe la versión que posterga. Existe la versión que se distrae. Existe la versión que se cansa. Existe la versión que busca comodidad. Existe la versión que se rinde. Pero también puede existir otra. Una versión que vuelve. Una versión que aprende. Una versión que sostiene. Una versión que no negocia cada cosa importante con el ánimo del día. Una versión que empieza a construir evidencia. Y esa palabra es clave. ¿Evidencia? La confianza real no nace de repetirte frases bonitas frente al espejo. La confianza real nace cuando tu propia conducta empieza a darte pruebas. Cuando te dices que vas a hacer algo y lo haces, aunque sea pequeño. Cuando eliges una acción correcta en lugar de una excusa cómoda. Cuando vuelves después de fallar. Cuando terminas algo. Cuando dejas de abandonar cada vez que el proceso deja de ser emocionante. Ahí tu mente empieza a cambiar. No porque alguien te convenció, sino porque tú viste evidencia. Y la evidencia pesa más que la motivación. La evidencia pesa más que la inspiración. La evidencia pesa más que la fantasía. Porque la fantasía dice, algún día voy a ser distinto. La evidencia dice, hoy actué distinto. Y eso cambia todo. Pero para llegar ahí, necesitas mirar tu atención con una seriedad que casi nadie tiene. Porque tu atención no es un detalle. Tu atención es una forma de destino. Dime qué atiendes todos los días y te voy a decir qué estás alimentando. Si atiendes comparación, alimentas insuficiencia. Si atiendes escándalo, alimentas ansiedad. Si atiendes distracción, alimentas dispersión. Si atiendes excusas, alimentas estancamiento. Si atiendes aprendizaje, alimentas posibilidad. Si atiendes práctica, alimentas habilidad. Si atiendes dirección, alimentas futuro. No puedes entregar tu atención a cualquier cosa y luego sorprenderte de que tu vida no tenga forma. Tu vida toma la forma de lo que repites. Y lo que repites muchas veces empieza por lo que miras, por lo que escuchas, por lo que permites entrar a tu cabeza, por lo que consultas apenas despiertas, por lo que consumes cuando estás cansado, por lo que usas para no sentir, por lo que eliges cuando tienes 5 minutos libres. Ahí está tu vida real. No en tus grandes declaraciones, en tus microelecciones. Porque una persona puede decir que quiere paz, pero alimenta su mente de conflicto todos los días. Puede decir que quiere concentración, pero vive abriendo puertas a la distracción. Puede decir que quiere crecer, pero entrega sus mejores horas a cosas que no le devuelven nada.
Puede decir que quiere una vida distinta, pero cada día vota por la misma vida con sus acciones pequeñas. Y sí, la palabra es esa, vota. Cada acción es un voto, no un discurso, no una promesa, un voto. Cuando eliges aprender, votas por una versión de ti. Cuando eliges postergar, votas por otra. Cuando eliges entrenar tu atención, votas por una. Cuando eliges perderte en ruido durante horas, votas por otra. Cuando eliges regresar después de fallar, votas por una. Cuando eliges rendirte porque fallaste una vez, votas por otra. Y con suficientes votos, se forma una identidad. No de golpe, no de manera dramática, pero se forma. Por eso el crecimiento personal no es una decoración de la vida. No es una moda, no es una frase bonita, no es un tema para escuchar cuando estás triste. Es el proceso por el cual decides quién va a tener autoridad dentro de ti. La versión que busca comodidad inmediata o la versión que está dispuesta a construir una vida más grande. Y aquí viene una parte que puede molestar. Mucha gente dice que no tiene tiempo, pero lo que realmente no tiene es jerarquía. Porque tiempo, en cierto sentido, casi nadie siente que le sobra. Todos tienen pendientes, todos tienen cansancio, todos tienen problemas, todos tienen interrupciones, todos tienen días pesados. La pregunta no es si tienes una vida perfectamente despejada. La pregunta es ¿qué lugar ocupa tu crecimiento dentro de tu vida real? No en tu vida ideal. No cuando todo se acomode. No cuando ya no tengas presión. No cuando tengas más energía. En tu vida real. Con ruido. Con cansancio. Con problemas. Con responsabilidades. Porque si tu crecimiento solo puede ocurrir cuando todo esté perfecto, entonces no va a ocurrir. La vida rara vez se acomoda para darte permiso. Y esta es una de las mentiras más cómodas. Cuando se calme todo, empiezo. No, cuando se calme todo, aparecerá otra cosa. Otra urgencia, otro pendiente, otro cansancio, otra preocupación, otra excusa más presentable. Si no aprendes a construir dentro del desorden, vas a vivir esperando una vida que no llega. Y no se trata de hacer cambios gigantes todos los días. Eso también es una trampa. La gente fracasa muchas veces porque intenta cambiar como si estuviera huyendo de sí misma. Quiere transformar todo en una semana. Dormir mejor, comer perfecto, leer diario, ahorrar más, hacer ejercicio, aprender un idioma, crear un proyecto, dejar todas las distracciones, volverse impecable. Y claro, al tercer día se rompe, porque no construyó un sistema. Construyó una fantasía de castigo. El cambio real necesita fuerza, sí, pero también necesita inteligencia. No se trata de destruirte para demostrar que puedes. Se trata de diseñar una vida donde la versión que quieres ser tenga más posibilidades de aparecer. Eso significa bajar fricción, ordenar entorno, reducir tentaciones, crear horarios simples, hacer visible lo importante, hacer incómodo lo que te hunde, hacer fácil lo que te construye. Porque la voluntad sola se cansa. El entorno empuja. Y si tu entorno está diseñado para distraerte, no puedes sorprenderte de vivir disperso. Si tu teléfono es lo primero que miras al despertar, ya entregaste la primera batalla del día. Si tu espacio está lleno de estímulos que te jalan hacia lo fácil, tu disciplina va a estar peleando cuesta arriba todo el tiempo. Si tus conversaciones siempre giran alrededor de quejas, chismes, frustración o cinismo, tu mente va a normalizar ese clima. Si cada noche te duermes consumiendo ruido, tu cabeza va a despertar cargando restos de una vida que ni siquiera elegiste conscientemente. Por eso crecer no es solo hacer más esfuerzo. A veces crecer es dejar de exponerte a lo que te convierte en alguien más débil. Y eso puede sonar duro, pero es liberador. Porque si tu entorno influye, entonces también puedes modificarlo. No por completo, no siempre, no de manera perfecta, pero sí lo suficiente para dejar de pelear todas las batallas en desventaja. El problema es que modificar el entorno también exige una pérdida. Y esa es la parte que muchos evitan. Todo crecimiento implica duelo. Sí, duelo. Porque para convertirte en alguien distinto, algo de tu vida anterior tiene que morir. Una comodidad, una excusa, una imagen de ti, una rutina, una relación con el tiempo, una forma de pedir permiso, una manera de esconderte. Y aunque eso te esté haciendo daño, también puede sentirse familiar. Por eso tanta gente vuelve a lo mismo. No porque lo mismo sea bueno, sino porque lo mismo es conocido. Y lo conocido da una seguridad extraña, incluso cuando te limita, incluso cuando te apaga.
incluso cuando te roba futuro. Hay personas que prefieren una prisión conocida antes que una libertad que exige responsabilidad. Y eso no se dice desde superioridad. Se dice porque todos tenemos una parte así. Todos tenemos una zona donde preferimos lo conocido. Todos tenemos una excusa favorita. Todos tenemos una mentira que nos sale muy bien. Todos tenemos una forma de justificarnos que parece razonable. La pregunta es si vas a seguir creyéndola. Porque llega un punto donde la vida te empieza a cobrar no haber cambiado. Primero te cobra con incomodidad, luego con frustración, luego con comparación, luego con oportunidades que ya no vuelven, luego con una especie de cansancio interno que no se arregla durmiendo. Porque no es cansancio físico, es cansancio de traicionarte en pequeño demasiadas veces. Ese cansancio tiene otro sabor. Es el cansancio de saber que podrías estar haciendo algo más serio con tu vida. Es el cansancio de verte repetir. Es el cansancio de reconocer que no te falta información. Te falta decisión sostenida. Y eso duele. Porque la información te permite sentir que estás avanzando sin cambiar demasiado. Puedes leer, puedes escuchar, puedes aprender conceptos, puedes entender patrones, puedes hablar de mentalidad, enfoque, hábitos, disciplina, propósito. Puedes incluso explicar todo esto a otras personas. Pero si no lo encarnas, se vuelve entretenimiento intelectual. Y el entretenimiento intelectual es una trampa muy fina. Te hace sentir lúcido, te hace sentir profundo, te hace sentir distinto a quienes no piensan estas cosas. Pero si tu conducta no cambia, esa lucidez se convierte en otra forma de evasión. Saber mucho sobre crecimiento no significa estar creciendo. Saber mucho sobre disciplina no significa ser disciplinado. Saber mucho sobre sentido no significa vivir con sentido. Saber mucho sobre enfoque no significa proteger tu atención. Hay personas que consumen contenido de transformación, como quien colecciona llaves de puertas que nunca abre. Y tal vez esa frase molesta, pero vale la pena escucharla, porque una llave no sirve si la usas como adorno. Una idea no sirve si solo te emociona. Un principio no sirve si no baja a tus días. Y aquí empieza la verdadera pregunta. ¿Qué parte de lo que ya sabes todavía no ha tocado tu conducta? No tu opinión, tu conducta. Porque opinar es fácil, entender es un poco más difícil. Aplicar es otra cosa. Aplicar te obliga a perder comodidad. Aplicar te obliga a ordenar prioridades. Aplicar te obliga a decir no. Aplicar te obliga a enfrentar el aburrimiento. Aplicar te obliga a sostener algo cuando ya no se siente nuevo. Y por eso tanta gente prefiere seguir aprendiendo sin ejecutar. Porque aprender sin ejecutar conserva la fantasía intacta. Mientras no lo intentes de verdad, puedes seguir creyendo que podrías. Mientras no te comprometas, puedes seguir imaginando una versión ideal de ti. Mientras no pongas fecha, sistema y acción, tu sueño sigue limpio. No ha sido probado, no ha sido cuestionado, no ha sido confrontado por la realidad. Pero la realidad tiene una cualidad brutal. Solo respeta lo que se encarna, no lo que se desea, no lo que se planea, no lo que se dice, lo que se encarna. Y encarnar una idea significa convertirla en calendario, conducta, límites y repetición. Significa que tu crecimiento deja de ser tema y se vuelve práctica. Significa que tu vida empieza a reorganizarse alrededor de lo que dices valorar. Y eso, necesariamente, va a incomodar a tu versión anterior. Porque tu versión anterior no quiere morir, quiere negociar. Quiere que cambies un poco, pero no tanto. Quiere que mejores sin perder sus comodidades. Quiere que seas disciplinado, pero solo cuando tengas ganas. Quiere que tengas resultados, pero sin atravesar demasiada incomodidad. Quiere que te transformes, pero sin renunciar a las viejas recompensas. Y esa negociación es la cárcel. No la falta de talento, no la falta de inspiración, no la falta de información. La cárcel es negociar cada día con la parte de ti que ya demostró que sabe mantenerte igual. Y tal vez esa sea la frase que más vale la pena dejar quieta un momento. Porque casi nadie siente que está negociando consigo mismo. La mayoría siente que simplemente está cansada, o confundida, o saturada, o esperando el momento correcto. Pero muchas veces, detrás de todo eso, hay una negociación interna muy clara. Una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte quiere conservar los beneficios de no cambiar. Porque no cambiar también tiene beneficios. Eso casi nunca se dice. No cambiar te permite no exponerte. No cambiar te permite no fallar frente a nadie. No cambiar te permite no descubrir tus límites reales. No cambiar te permite seguir culpando al contexto.
No cambiar te permite conservar la fantasía de que cuando quieras, podrías. Y esa fantasía puede volverse adictiva, porque mientras no empiezas en serio, todavía puedes imaginarte brillante. Todavía puedes imaginar que tienes un potencial intacto. Todavía puedes decirte que solo te falta tiempo, calma, apoyo, energía o motivación. Pero cuando empiezas de verdad, la fantasía se rompe. Aparece la torpeza, aparece el aburrimiento, aparece la comparación, aparece el miedo de no ser tan bueno como creías. Aparece la evidencia de que no basta con querer. Y por eso mucha gente prefiere la posibilidad imaginada antes que el progreso real. La posibilidad imaginada no exige nada. El progreso real, sí. El progreso real te pone frente a tus hábitos, frente a tu atención, frente a tu tolerancia a la incomodidad, frente a tu manera de usar el tiempo, frente a tus excusas favoritas. Y ahí empieza el verdadero crecimiento. No cuando te sientes poderoso, sino cuando descubres dónde eres débil y no huyes. Porque crecer no es solo fortalecer lo que ya se ve bien. Crecer es entrar en las zonas donde te mientes, donde exageras, donde minimizas, donde te justificas, donde dices, no es para tanto, aunque sí sea para tanto. Donde dices, mañana lo arreglo, aunque llevas años diciendo mañana. Y aquí hay una diferencia importante. No se trata de odiarte. No se trata de hablarte con desprecio. No se trata de convertir el crecimiento en castigo. Eso también destruye. Una persona no se transforma mejor por tratarse como basura, pero tampoco se transforma si se permite mentirse con ternura infinita. Hay una madurez rara que casi nadie enseña. La madurez de verte con compasión, pero sin comprarte tus excusas. Decir, entiendo por qué me cuesta, pero también, ya no voy a usar eso como permiso para seguir igual. Esa combinación cambia vidas, porque la compasión sin responsabilidad se vuelve indulgencia, y la responsabilidad sin compasión se vuelve violencia contra uno mismo. Necesitas las dos, necesitas entenderte, y necesitas exigirte, necesitas reconocer tus heridas, y también dejar de usarlas como identidad completa. Necesitas aceptar que vienes de ciertos condicionamientos. Y también aceptar que, si no haces nada con eso, esos condicionamientos seguirán escribiendo tu futuro. Porque hay algo que conviene decir con cuidado, pero con claridad. Tu pasado explica muchas cosas, pero no debería dirigir todas. Tu pasado puede explicar por qué desconfías, por qué evitas, por qué postergas, por qué te cuesta sostener disciplina, por qué buscas aprobación, por qué te saboteas cuando algo empieza a ir bien. Pero explicar no es absolver para siempre. Entender una causa no significa firmarle un contrato eterno. Hay personas que encuentran una explicación para su dolor y luego construyen una casa dentro de esa explicación. Ya saben por qué son como son. Ya identificaron la herida. Ya entendieron el patrón. Ya pueden hablar de eso con claridad, pero siguen viviendo ahí. Y llega un punto donde incluso la explicación se vuelve refugio. Un refugio inteligente, un refugio elegante, un refugio con lenguaje emocional, pero refugio al fin. Y si el refugio te impide moverte, también se vuelve cárcel. Por eso el crecimiento verdadero no se queda en entenderme. Entenderte es apenas la puerta. Después viene lo difícil, reeducarte, repetirte distinto, elegir distinto, construir evidencia distinta, crear una vida donde tu historia no desaparece, pero tampoco manda sola. Y eso requiere algo que suena simple, pero no lo es. Requiere dirección. No solo metas, dirección. Porque una meta puede ser una fantasía bonita. Quiero estar mejor. Quiero ganar más. Quiero tener disciplina. Quiero ser más libre. Quiero sentirme en paz. Todo eso puede sonar bien, pero dirección es otra cosa. Dirección es saber qué tipo de persona necesitas convertirte para que esa vida tenga sentido. No solo qué quieres tener, qué necesitas ser capaz de sostener. Porque hay gente que quiere resultados que su identidad actual no podría administrar. Quiere más dinero, pero no sabe manejar el poco. Quiere una relación sana, pero no sabe hablar sin huir o atacar. Quiere libertad, pero no sabe organizar sin que alguien lo presione. Quiere reconocimiento, pero no tolera la crítica. Quiere un cuerpo distinto, pero negocia con cada impulso. Quiere una vida grande, pero sigue tomando decisiones pequeñas desde el miedo. Y ahí está el choque. No basta con querer una vida distinta. Tienes que convertirte en alguien que no la destruya cuando llegue. Esa es una de las verdades más importantes.
A veces no recibes más, porque todavía no has construido la estructura interna para sostener más. Y no lo digo como castigo espiritual, lo digo como realidad práctica. Si una persona no sabe sostener hábitos pequeños, un proyecto grande la rompe. Si no sabe manejar un poco de presión, más exposición la desordena. Si no sabe administrar atención, más oportunidades solo la dispersan. Si no sabe tomar decisiones cuando nadie la supervisa, más libertad se vuelve caos. Por eso, antes de pedir una vida más grande, conviene preguntarse, ¿tengo la estructura interna para vivirla? Esa pregunta duele, pero ordena, porque te obliga a dejar de fantasear solo con el resultado y te obliga a mirar el sistema humano que tendría que sostenerlo. Tus horarios, tus hábitos, tu atención, tu manera de responder al fracaso, tu relación con el aburrimiento, tu tolerancia a la incomodidad, tu capacidad de decir no, tu capacidad de volver, tu capacidad de terminar. Ahí se decide mucho más de lo que parece. No en el gran sueño, en la estructura que lo soporta. Y si la estructura no existe, el sueño se vuelve peso. Por eso, muchas personas consiguen algo que querían y luego lo pierden. No porque no lo merecieran, sino porque nunca se prepararon para sostenerlo. La oportunidad llegó antes que la identidad. Y cuando la oportunidad llega antes que la identidad, la persona improvisa con sus viejos patrones. Entonces gana más y gasta peor. Tiene más tiempo y lo desperdicia más. Tiene una relación buena y repite dinámicas viejas. Tiene una posibilidad real y se sabotea. Tiene una puerta abierta y se queda parado frente a ella. Porque el problema nunca fue solo abrir la puerta. El problema era quién eras tú al cruzarla. Esa es la razón por la que el crecimiento personal no puede ser tratado como decoración. Es infraestructura interna. Como los cimientos de una casa, la gente ve la fachada. El éxito, el dinero, el cuerpo, la pareja, el proyecto, la reputación, la libertad. Pero casi nadie ve los cimientos. La capacidad de sostener una acción sin aplauso. La capacidad de pensar antes de reaccionar. La capacidad de aprender sin sentirse humillado. La capacidad de recibir crítica sin desmoronarse. La capacidad de hacer lo correcto aunque el impulso pida otra cosa. La capacidad de construir cuando no hay garantía. Eso no se ve, pero sostiene todo. Y si no está, cualquier fachada se agrieta. Por eso hay vidas que parecen avanzar por fuera, pero por dentro siguen frágiles. Más responsabilidades, pero la misma inmadurez. Más ingresos, pero el mismo desorden. Más contactos, pero la misma necesidad de aprobación. Más oportunidades, pero la misma dispersión. Más edad, pero no necesariamente más carácter. Porque cumplir años no garantiza crecer. Esa es otra mentira cómoda. Hay personas que solo envejecen, no maduran. Acumulan experiencias, pero no las procesan. Repiten errores, pero no los estudian. Sufren consecuencias, pero no cambian patrones. Tienen más historias, pero no más sabiduría. Y eso puede pasarle a cualquiera. A cualquiera. La edad por sí sola no te vuelve profundo. El dolor por sí solo no te vuelve sabio. El fracaso por sí solo no te vuelve humilde. La experiencia por sí sola no te transforma. Lo que transforma es lo que haces con todo eso. Hay gente que sufre y se vuelve más consciente. Y hay gente que sufre y se vuelve más rígida. Hay gente que fracasa y aprende. Y hay gente que fracasa y solo aprende a defender mejor sus excusas. Hay gente que envejece y se expande. Y hay gente que envejece defendiendo una versión cada vez más estrecha de sí misma. Por eso la pregunta no es cuántas cosas te han pasado. La pregunta es, ¿qué has hecho con lo que te pasó? ¿Qué convertiste en criterio? ¿Qué convertiste en límite? ¿Qué convertiste en aprendizaje? ¿Qué convertiste en acción? Porque si todo lo que te pasa solo se convierte en queja, tu vida se va a llenar de material, pero no de transformación. Y hay una diferencia brutal entre tener material y tener transformación. Material es lo vivido, transformación es lo comprendido y aplicado. Una persona puede tener años de experiencias intensas y seguir funcionando con la misma conciencia de siempre. Otra puede atravesar un golpe, mirarlo de frente, aprender, ajustar y cambiar el rumbo. No es automático. Nada de esto es automático. Y quizá esa sea otra parte difícil. Nada en tu vida mejora solo porque entendiste que debería mejorar. La claridad no ejecuta por ti. La conciencia no se levanta por ti. La inspiración no ordena tu calendario. El arrepentimiento no construye hábitos. La culpa no termina proyectos. El miedo no se convierte solo en disciplina. Necesitas acción, pero no cualquier acción.
Acción con dirección. Porque también existe una acción desesperada. La acción de quien se asusta y quiere cambiar todo en un día. La acción de quien se castiga. La acción de quien promete demasiado. La acción de quien usa el movimiento para no pensar. La acción de quien se llena de tareas para no mirar la raíz. Esa acción agota, no transforma. La acción que transforma tiene otra cualidad. Es más humilde, más sostenida, más concreta, menos espectacular. No dice, voy a rehacer toda mi vida esta semana. Dice, voy a recuperar autoridad sobre este día. Este día, no toda la vida. Este día, porque una vida completa puede sentirse demasiado grande. Pero un día sí se puede disputar. Una mañana, una hora, una decisión, una conversación, una elección. Y cuando empiezas a recuperar autoridad sobre unidades pequeñas, algo cambia. Dejas de verte como víctima absoluta del caos. Empiezas a notar espacios, pequeños espacios, entre el impulso y la acción, entre el cansancio y la excusa, entre la emoción y la decisión, entre el error y el abandono. Y en esos espacios se construye una vida distinta, no en la fantasía de control total, en espacios pequeños de control recuperado. Por eso, si quieres crecer de verdad, deja de preguntarte solamente ¿qué quiero lograr? Y empieza a preguntarte ¿qué estoy practicando todos los días sin darme cuenta? Porque eso que practicas se vuelve parte de ti. Si practicas interrupción, te vuelves interrumpible. Si practicas queja, te vuelves quejoso. Si practicas postergación, te vuelves alguien que posterga. Si practicas comparación, te vuelves dependiente de medidas externas. Si practicas evasión, te vuelves experto en huir con buenas razones. Pero también funciona al revés. Si practicas regresar, te vuelves alguien que vuelve. Si practicas aprender, te vuelves alguien que aprende. Si practicas terminar, te vuelves alguien que termina. Si practicas elegir lo importante antes que lo urgente, te vuelves alguien con dirección. Lo que repites te entrena, aunque no le llames entrenamiento. Esa es la parte invisible. Cada día te está entrenando. Tus hábitos te entrenan, tus conversaciones te entrenan, tus contenidos te entrenan, tus horarios te entrenan, tus excusas te entrenan, tu entorno te entrena, tu manera de descansar te entrena, tu manera de reaccionar te entrena. La pregunta no es si estás siendo entrenado. La pregunta es por quién, por tu intención o por tu inercia. Porque si tú no diseñas tu formación, la vida igual te forma. Pero te forma con lo que esté disponible. Ruido, urgencia, comparación, miedo, comodidad, reacción. Y luego, después de años, te preguntas ¿por qué te cuesta tanto ser distinto? Te cuesta porque has ensayado demasiado tiempo lo contrario. No eres débil por sentir resistencia. Tu sistema está entrenado. Eso es todo. Está entrenado para volver a lo conocido. Entrenado para distraerse. Entrenado para posponer. Entrenado para buscar alivio rápido. Entrenado para abandonar cuando no hay recompensa inmediata. Y si algo fue entrenado, también puede ser reentrenado. Pero no con discursos, con repetición, con diseño, con límites, con paciencia, con incomodidad bien dirigida. Y con algo que casi nadie quiere practicar. Tolerar la fase donde todavía no eres bueno. Esa fase destruye a mucha gente. Porque quieren la identidad nueva, sin pasar por la torpeza inicial. Quieren verse disciplinados, sin vivir días desordenados mientras aprenden. Quieren sentirse fuertes, sin atravesar semanas donde todavía se sienten débiles. Quieren dominar una habilidad sin soportar ser principiantes. Quieren cambiar su cuerpo sin respetar el proceso lento del cuerpo. Quieren construir un proyecto sin pasar por el tramo donde nadie mira, nadie aplaude y nada parece suficiente. Pero todo crecimiento serio tiene una fase humillante. No humillante porque alguien te humille. Humillante porque te muestra la distancia entre lo que imaginabas de ti y lo que realmente puedes sostener hoy. Y esa distancia duele, pero también es información. No eres menos por verla, eres más libre si dejas de negarla. Porque mientras niegas tu punto de partida, no puedes construir una ruta real. Muchas personas no cambian porque no soportan verse con precisión. Prefieren exagerarse o destruirse. O dicen, soy increíble, solo no he tenido oportunidad. O dicen, soy un desastre, nunca voy a poder. Ambas posturas pueden ser evasiones. Una infla, la otra sepulta. Ninguna mira con exactitud. Y para crecer necesitas exactitud. Necesitas decir, esto sí lo tengo.
Esto no lo tengo todavía. Esto me cuesta. Esto lo evito. Esto lo puedo entrenar. Esto no se arregla con motivación. Esto necesita estructura. Esa mirada no es cómoda, pero es útil. Y a cierta edad, la utilidad vale más que la comodidad. Porque la comodidad mal entendida se vuelve carísima. Te cobra años, te cobra fuerza, te cobra oportunidades, te cobra confianza, te cobra respeto por ti mismo. Y lo más peligroso es que no lo cobra de una vez. Lo cobra en pagos pequeños, una hora desperdiciada, una decisión evitada, un hábito abandonado, una conversación pospuesta, un proyecto no terminado, una promesa rota, un día más funcionando en automático. Cada pago parece pequeño, hasta que un día la deuda se siente enorme. Y entonces la persona dice: ¿cómo llegué aquí? Llegó por acumulación. Casi todo lo importante en la vida llega por acumulación. La fuerza llega por acumulación. La habilidad llega por acumulación. La confianza llega por acumulación. El deterioro también. La dispersión también. El estancamiento también. La pérdida de carácter también. Nada de esto aparece de la nada. Se acumula. Y esa es una noticia dura, pero también poderosa. Porque si tu vida actual es acumulación de decisiones pasadas, tu vida futura también puede ser acumulación de decisiones nuevas. No inmediatas, no mágicas, no perfectas, nuevas. El punto no es cambiar todo mañana. El punto es dejar de votar todos los días por lo mismo y esperar un resultado distinto. Porque ese es el absurdo. La persona dice que quiere una vida distinta, pero protege la misma rutina. Quiere otra identidad, pero alimenta los mismos estímulos. Quiere otro resultado, pero conserva la misma relación con la incomodidad. Quiere más libertad, pero no construye más capacidad. Quiere más paz, pero sigue entregando su mente al ruido. Quiere más respeto propio, pero sigue rompiendo acuerdos consigo misma. Y luego se pregunta por qué no cambia. No cambia porque en la práctica está defendiendo lo anterior. Quizá no con palabras, pero sí con votos diarios. Por eso, crecer empieza con una honestidad muy concreta. ¿Qué estoy defendiendo con mis hábitos? No qué digo querer, ¿qué estoy defendiendo? Porque tus hábitos defienden algo. Defienden comodidad, defienden miedo, defienden identidad, defienden pertenencia, defienden una forma de no exponerte. Defienden una forma de seguir siendo reconocido por quienes esperan que sigas igual. Y esto último es importante. A veces no cambias solo por ti. A veces no cambias porque cambiar alteraría el lugar que ocupas en tu entorno. Si siempre fuiste la persona disponible, poner límites incomoda. Si siempre fuiste la persona que se adapta, elegir te incomoda. Si siempre fuiste la persona que no termina, empezar a terminar, incomoda incluso a tu propia autoimagen. Si siempre fuiste la persona que se queja, hacerte responsable te deja sin personaje. Si siempre fuiste la persona que promete y no hace, cumplir te obliga a enfrentar una identidad nueva. Y las identidades nuevas no solo te cambian por dentro, cambian tus relaciones, tus rutinas, tus conversaciones, tus lealtades, tus excusas compartidas. Por eso, a veces crecer se siente como traición. Traición a una versión de ti. Traición a un grupo. Traición a una dinámica. Traición a una vida que ya todos conocían. Pero no todo lo que se siente como traición es injusto. A veces es lealtad tardía hacia tu futuro. Y esa frase también merece quedarse un momento. Lealtad hacia tu futuro. Porque muchas personas viven siendo leales a su cansancio, leales a su miedo, leales a su historia, leales a la opinión de otros, leales a sus impulsos, leales a sus heridas, leales a la comodidad de no cambiar. Pero muy pocas se preguntan: ¿estoy siendo leal a la persona que digo querer ser? Porque esa persona futura no puede hablarte todavía, no puede reclamarte directamente. No puede venir desde dentro de 5 años y decirte: por favor, no sigas entregando nuestros días a lo que no importa. No puede sentarse frente a ti y mostrarte el costo de cada evasión. Pero algún día vas a ser esa persona y vas a vivir dentro de las consecuencias de lo que hoy estás practicando. Ese pensamiento debería imponerte respeto, no miedo neurótico. Respeto. Respeto por el día. Respeto por tu atención. Respeto por tus pequeñas decisiones. Respeto por el hecho de que el futuro no aparece de golpe. Se fabrica, y se fabrica con cosas que hoy parecen demasiado pequeñas para importar. Ahí está la trampa. Las cosas que más importan al final, al principio parecen pequeñas. Leer 20 minutos parece pequeño. Caminar media hora parece pequeño.
Ahorrar una parte de tus ingresos parece pequeño. Practicar una habilidad parece pequeño. Dormir mejor parece pequeño. Poner un límite parece pequeño. Terminar una tarea pendiente parece pequeño. Apagar una distracción parece pequeño. Volver después de fallar parece pequeño. Pero lo pequeño repetido deja de ser pequeño. Se vuelve dirección. Se vuelve identidad. Se vuelve trayectoria. Y una trayectoria, con suficiente tiempo, se vuelve destino. No porque el destino esté escrito, sino porque lo escribes demasiado seguido en la misma dirección. Por eso no subestimes lo que haces en días comunes. Los días comunes son la fábrica de tu vida. No los días extraordinarios, no las fechas simbólicas, no el 1 de enero, no el lunes perfecto, no el día en que te sientas inspirado. Los días comunes, el martes cansado, la mañana con sueño, la tarde donde nadie te mira, la noche donde podrías caer en lo mismo. Ahí se define casi todo. Porque si solo puedes respetarte cuando estás motivado, entonces tu respeto propio depende del clima emocional. Y una vida dirigida por el clima emocional no tiene dirección. Tiene cambios de humor. Hoy quieres, mañana no. Hoy prometes. Mañana negocias. Hoy te inspira algo. Mañana te gana el impulso. Y así pasan años. Años donde la persona no es mala, no es tonta, no es incapaz. Solo no aprendió a dejar de obedecerle al ánimo del día. Y este es un punto central. Tu estado de ánimo no puede ser el jefe de tu vida. Puede ser información, puede ser señal, puede ser clima, puede decirte que estás cansado, saturado, triste, ansioso, irritado o confundido, pero no debería tener voto final en todo. Porque si el ánimo decide siempre, entonces tus metas solo existirán cuando te sientas bien. Y casi nada importante se construye solo cuando uno se siente bien. Las cosas importantes atraviesan días grises, momentos incómodos, meses sin gran recompensa, etapas donde parece que nada se mueve, etapas donde tienes que sostener la dirección aunque la emoción no dé aplausos. Eso no significa ignorarte, significa liderarte. Hay una diferencia enorme entre ignorarte y liderarte. Ignorarte es aplastarte. Liderarte es escucharte, pero no dejar que la parte más impulsiva tome todas las decisiones. Ignorarte dice, cállate y hazlo. Liderarte dice, entiendo que cuesta, pero esto importa. Ignorarte rompe. Liderarte construye. Y crecer, en gran parte, es aprender a liderarte. A no ser gobernado por cada impulso. A no convertir cada emoción en orden. A no confundir incomodidad con peligro. A no llamar paz a la evitación. A no llamar descanso a la huida. A no llamar libertad a la falta de estructura. Porque muchas palabras bonitas pueden encubrir patrones que te hunden. Me estoy cuidando. A veces sí, a veces solo estás evitando. Necesito fluir. A veces sí, a veces no quieres comprometerte. Estoy respetando mi proceso. A veces sí, a veces llevas años usando el proceso para no tomar decisiones. Estoy esperando el momento correcto. A veces sí, a veces estás esperando un momento que no te exija valentía. Y esa es la pregunta. ¿Quieres que el momento sea correcto? ¿O quieres que el momento no te dé miedo? Porque no es lo mismo. Muchas veces el momento correcto no se siente cómodo. Se siente exigente, se siente incierto, se siente incompleto. Se siente como empezar sin tener garantías. Y si esperas que la vida te entregue una versión sin miedo de tus decisiones importantes, puedes esperar demasiado. El miedo no siempre desaparece antes de actuar. A veces se reduce después de actuar. La claridad no siempre aparece antes del movimiento. A veces aparece caminando. La confianza no siempre llega antes de empezar. A veces llega después de acumular evidencia. Y por eso, si sigues esperando sentirte listo, tal vez estás esperando una emoción que solo se construye con práctica. No antes, después. La práctica crea una parte de la seguridad que estás esperando. La repetición crea una parte de la identidad que quieres sentir. La acción crea una parte de la motivación que dices necesitar. Esto invierte la lógica común. No actúas porque ya eres disciplinado. Te vuelves disciplinado porque actúas cuando aún no te sientes así. No empiezas porque ya confías. Empiezas para construir confianza. No sostienes el hábito porque ya eres otra persona. Sostienes el hábito para que otra persona empiece a existir dentro de ti. Ese es el puente. Y nadie puede cruzarlo por ti. Pueden inspirarte, pueden orientarte, pueden acompañarte,
pueden darte herramientas, pueden abrirte una puerta, pero nadie puede construir evidencia interna en tu lugar. Nadie puede hacer por ti las repeticiones que forman carácter. Nadie puede entrar a tu día y decidir por ti cada vez que la vieja identidad pida volver. Esa batalla es íntima, no siempre visible, no siempre espectacular, pero profundamente real. Y quizá por eso es tan fácil subestimarla. Porque no hay cámaras, no hay aplauso, no hay testigos. Nadie ve cuando decides no hundirte en una distracción. Nadie ve cuando vuelves a intentarlo después de fallar. Nadie ve cuando cierras una puerta que antes dejabas abierta. Nadie ve cuando te callas una excusa. Nadie ve cuando eliges una acción pequeña en lugar de otra promesa grande. Pero tú sí lo ves. Y eso importa, porque la relación contigo se construye ahí, en lo que haces cuando nadie te puede premiar, o castigar, o reconocer, o admirar. Ahí descubres si tu palabra contigo vale algo. Y cuando tu palabra contigo empieza a valer, tu vida cambia de textura. No necesariamente de golpe, pero cambia. Te mueves distinto, decides distinto, te respetas distinto. Dejas de necesitar tanta validación externa, porque empiezas a tener una fuente interna de evidencia, no una fantasía de grandeza. Evidencia. Yo dije que iba a volver y volví. Yo dije que iba a terminar y terminé. Yo dije que iba a cuidar esto y lo cuidé. Yo dije que iba a aprender y aprendí. Esa acumulación es silenciosa, pero poderosa, porque una persona que empieza a confiar en su propia palabra ya no vive igual. Porque cuando confías en tu propia palabra, dejas de vivir rogándole permiso al mundo. No porque el mundo deje de importar, no porque las circunstancias desaparezcan, no porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no necesitas que todo afuera esté en orden para empezar a ordenar algo dentro. Y eso cambia la manera en que enfrentas casi todo. Antes, un problema podía desarmarte. Ahora, un problema sigue siendo difícil, pero ya no necesariamente te destruye. Antes, una crítica podía detenerte. Ahora, una crítica puede doler, pero también puede darte información. Antes, un error podía convertirse en abandono. Ahora, un error puede convertirse en ajuste. Antes, una mala semana podía borrar todo tu avance. Ahora, una mala semana se vuelve una señal para regresar, no una sentencia para rendirte. Esa es la diferencia entre una persona que vive desde la emoción del momento y una persona que empieza a vivir desde dirección. La dirección no elimina el caos, lo atraviesa. Y esto es importante porque hay una idea infantil de crecimiento personal que vende una promesa falsa. La promesa de que, si trabajas en ti, un día vas a vivir sin dudas, sin miedo, sin contradicciones, sin recaídas, sin cansancio, sin días torpes. No, eso no es crecer. Eso es imaginarse una versión humana sin humanidad. Crecer no significa dejar de tener conflicto interno. Significa que el conflicto interno ya no decide todo. La duda aparece, pero no gobierna. El miedo aparece, pero no dirige. El cansancio aparece, pero no siempre cancela. La tristeza aparece, pero no siempre destruye. La incomodidad aparece, pero no siempre te hace huir. Esa es una madurez mucho más real. No una vida sin tormentas, una vida con timón. Porque sin timón, cualquier emoción fuerte te cambia de ruta. Un día te sientes inspirado y quieres reconstruir toda tu vida. Al día siguiente te sientes cansado y abandonas. Un día te comparas con alguien y te llenas de urgencia. Al día siguiente te sientes inferior y te escondes. Un día ves una oportunidad y te emocionas. Al día siguiente te da miedo y la racionalizas hasta matarla. Así vive una persona sin dirección interna. No porque sea mala, sino porque todavía no ha decidido quién manda cuando las emociones cambian. Y esa es una decisión central. ¿Quién manda dentro de ti? ¿La versión que busca alivio inmediato? ¿La versión que quiere evitar toda incomodidad? ¿La versión que necesita sentirse lista? ¿La versión que prefiere explicar por qué no pudo? ¿O la versión que, incluso con miedo, sabe volver a lo importante? Porque no basta con querer crecer. Hay que decidir qué parte de ti tiene autoridad. Y aquí entra algo que casi nadie quiere admitir. La persona que eres hoy fue construida por muchas repeticiones. No apareció de la nada. Tu manera de reaccionar se repitió. Tu manera de evitar se repitió. Tu manera de pensar se repitió. Tu manera de justificarte se repitió. Tu manera de usar el tiempo se repitió.
Tu manera de enfrentar el fracaso se repitió. Y por eso se siente natural. Pero natural no significa inevitable, solo significa complicado. Lo que hoy llamas así soy, muchas veces significa así me he repetido. Y si algo se construyó por repetición, no se desmonta solo con una decisión emocional. Se desmonta con repetición contraria, una y otra vez, hasta que lo nuevo deje de sentirse falso. Porque al principio, cualquier versión nueva de ti puede sentirse artificial. Si siempre abandonaste, terminar algo puede sentirse raro. Si siempre postergaste, actuar temprano puede sentirse extraño. Si siempre buscaste aprobación, elegir sin consultar a todos puede sentirse incómodo. Si siempre reaccionaste desde el impulso, pausar puede sentirse antinatural. Si siempre viviste en ruido, el silencio puede sentirse amenazante. Pero eso no significa que lo nuevo sea falso. Significa que no está entrenado. Y aquí muchas personas se equivocan. Creen que si algo no les sale natural, entonces no son así. Pero tal vez no te sale natural porque aún no lo has practicado lo suficiente. La disciplina no siempre se siente como identidad al principio. A veces se siente como actuación, como si estuvieras fingiendo ser alguien más. Pero si esa actuación está alineada con lo que quieres construir, con el tiempo, deja de ser actuación. Se vuelve evidencia, después hábito, después carácter y finalmente identidad. Nadie nace con todas sus mejores versiones ya instaladas. Se construyen, se ensayan, se sostienen, se corrigen, se vuelven parte de ti a través del uso. Por eso, la frase «sé tú mismo» puede ser peligrosa si no la entiendes bien, porque hay partes de ti que merecen ser honradas. Sí, tu sensibilidad, tu historia, tu criterio, tu forma auténtica de mirar la vida. Pero también hay partes de ti que no deberían ser obedecidas solo porque existen. Tus impulsos no siempre son tu verdad. Tus miedos no siempre son tu intuición. Tus excusas no siempre son autocuidado. Tus ganas de oír no siempre son sabiduría. A veces ser tú mismo se usa como permiso para no evolucionar. Como si cualquier patrón que traes tuviera que ser respetado para siempre. Pero crecer implica una pregunta más alta. ¿Qué parte de mí merece continuidad y qué parte de mí necesita ser superada? Esa pregunta es más seria, porque no te destruye, te ordena. No te pide convertirte en alguien falso, te pide dejar de confundir autenticidad con estancamiento. O sea, hay personas que dicen, yo soy así, y lo dicen como si fuera una verdad sagrada. Pero muchas veces lo que están diciendo es, no quiero hacerme responsable de entrenar otra forma de vivir. Y sí, suena duro, pero hay durezas que liberan. Porque mientras creas que así eres de manera definitiva, no hay camino, solo hay resignación. Pero si entiendes que muchas de tus formas actuales son prácticas repetidas, entonces aparece una posibilidad. Puedes practicar distinto, puedes responder distinto, puedes elegir distinto, puedes construir otro tipo de evidencia, no de golpe, no mágicamente, pero sí de manera real. Y aquí conviene hablar de algo que casi siempre se malinterpreta, la visión. Mucha gente cree que tener visión es imaginar una vida bonita, una casa, un negocio, un cuerpo, una relación, una cuenta bancaria, un reconocimiento, un estilo de vida. Y sí, eso puede formar parte de una visión, pero una visión seria no empieza con lo que quieres poseer, empieza con lo que quieres dejar de traicionar. Porque si tu visión solo es una fantasía de resultados, puede convertirse en otra película mental. Bonita, emocionante, pero inútil. Una visión de verdad te reorganiza, te incomoda, te obliga a tomar decisiones, te obliga a soltar cosas, te obliga a proteger tu atención, te obliga a decir no, te obliga a dejar de vivir como si tu futuro no estuviera observando. Una visión real no es solo una imagen del futuro, es una presión moral sobre el presente. Te pregunta, si esa vida importa, ¿por qué sigues tratando tus días como si no importaran? Y esa pregunta duele porque baja la visión del sueño al calendario, del deseo al comportamiento, de la inspiración a la renuncia. Porque toda visión real exige renuncias. No puedes construir una vida enfocada y conservar intacta una vida dispersa. No puedes construir una identidad disciplinada y seguir protegiendo todos tus impulsos. No puedes construir paz y seguir alimentando cada conflicto disponible. No puedes construir libertad y seguir evitando toda estructura. No puedes construir el respeto propio y seguir rompiendo acuerdos contigo. Cada visión auténtica tiene un precio. Y si no estás dispuesto a pagar ese precio, no tienes una visión.
tienes una fantasía. La fantasía te emociona. La visión te ordena. La fantasía te permite imaginar sin cambiar. La visión te exige cambiar para que lo imaginado tenga una posibilidad real. Por eso hay tantas personas llenas de sueños y tan pocas vidas verdaderamente dirigidas. Porque soñar no cuesta casi nada. Lo que cuesta es volverte alguien coherente con lo que sueñas. Y la coherencia es dura. La coherencia te quita excusas, te deja sin refugios. Te obliga a ver la distancia entre lo que dices valorar y lo que realmente practicas. Pero también te da algo que casi nada más te da. Paz interna. No la paz de no tener problemas. La paz de no estar traicionándote todo el tiempo. Esa paz es distinta. Una persona puede tener problemas y aún así sentirse de pie por dentro, porque sabe que está haciendo lo que le corresponde. Sabe que está caminando en una dirección. Sabe que no está abandonando lo importante. Sabe que, aunque falta mucho, ya no vive completamente entregada a la inercia. Eso no elimina el cansancio, pero lo vuelve más digno. Porque hay cansancios que destruyen y cansancios que construyen. No se sienten igual. El cansancio de repetirte en una vida que no quieres te vacía. El cansancio de construir algo con sentido te agota, pero también te afirma. No todo esfuerzo es igual. Hay esfuerzos que solo mantienen una jaula. Y hay esfuerzos que abren una puerta. Por eso la pregunta no es solo, ¿estoy cansado? La pregunta es, ¿este cansancio me está construyendo o me está consumiendo? Porque puedes cansarte por lo urgente y abandonar lo importante. Puedes cansarte por otros y no tener nada para ti. Puedes cansarte sosteniendo una imagen que ya no quieres. Puedes cansarte contestando demandas que no te corresponden. Puedes cansarte administrando problemas que no te transforman. Y al final del día decir, no pude hacer nada por mí. Pero si eso ocurre todos los días, entonces el problema ya no es solo el día, es el sistema. Y aquí volvemos a una idea central. Tu vida no cambia por intención, cambia por sistema. La intención dice, quiero crecer. El sistema pregunta, ¿dónde está eso en tu día? La intención dice, quiero aprender. El sistema pregunta, ¿a qué hora? La intención dice, quiero cuidar mi cuerpo. El sistema pregunta, ¿qué vas a hacer cuando estés cansado? La intención dice, quiero enfocarme. El sistema pregunta, ¿qué vas a quitar para que el enfoque tenga espacio? La intención dice, quiero una vida distinta. El sistema pregunta, ¿qué parte de tu vida actual debe dejar de recibir energía? Ahí se separa la fantasía del cambio real, porque la mayoría quiere agregar una nueva vida encima de la vieja, y eso no funciona. Quieren tener más enfoque, pero sin quitar distracciones, más salud, pero sin cambiar rutinas, más aprendizaje, pero sin soltar consumo vacío, más dinero, pero sin revisar impulsos, más paz, pero sin poner límites, más crecimiento, pero sin perder comodidad. Y no se puede. Una vida tiene espacio limitado. Tu atención tiene espacio limitado. Tu energía tiene espacio limitado. Tus días tienen espacio limitado. Si algo nuevo va a entrar, algo viejo tiene que salir. Esa es una ley simple, pero incómoda. Y muchas veces lo viejo no sale porque todavía te da algo. Aunque te haga daño, te da algo. La distracción te da alivio. La queja te da identidad. La postergación te da protección. La comparación te da una explicación. El desorden te da excusa. La fantasía te da emoción sin riesgo. Por eso no basta con decir, voy a dejarlo. Tienes que entender qué función cumple. Porque si no entiendes la función, vas a reemplazarlo con otra cosa parecida. Dejas una distracción y encuentras otra. Dejas una excusa y fabricas una nueva. Dejas una forma de evitar y aparece otra más sofisticada. El patrón se disfraza. Por eso crecer no es solo cambiar conducta visible. Es entender la necesidad que la conducta estaba cubriendo. Buscas distracción porque estás cansado o porque no quieres enfrentar algo. Postergas porque no tienes tiempo o porque te asusta medirte contra la realidad. Dices que no sabes qué hacer porque realmente no sabes o porque saber te obligaría a actuar. Te comparas porque quieres mejorar o porque la comparación te permite castigarte sin moverte. Te dices que necesitas motivación porque es verdad o porque así evitas comprometerte cuando no la sientes. Estas preguntas no son cómodas, pero tienen valor. Porque atraviesan la superficie, y una vida no cambia en la superficie. Cambia cuando tocas la raíz. La raíz muchas veces no es me falta disciplina. La raíz puede ser miedo.
Puede ser vergüenza, puede ser identidad, puede ser falta de estructura, puede ser una recompensa oculta, puede ser una lealtad invisible a la versión que todos conocen de ti. Puede ser una manera de no exponerte al juicio. Puede ser una forma de no descubrir que avanzar cuesta más de lo que imaginabas. Y si no nombras bien el problema, vas a aplicar soluciones equivocadas. Si el problema es miedo y tú solo te gritas disciplina, tal vez avances un poco, pero también puedes romperte. Si el problema es falta de estructura y tú solo buscas motivación, vas a depender de emociones inestables. Si el problema es identidad y tú solo cambias una rutina, probablemente vuelvas al patrón viejo cuando haya presión. Si el problema es entorno y tú solo culpas tu voluntad, vas a pelear agotado contra un sistema diseñado para derrotarte. Nombrar bien importa, porque el nombre correcto del problema abre la puerta correcta. Y en este caso, el problema profundo de muchas personas no es que no quieran crecer, si quieren. El problema es que quieren crecer sin dejar de obedecer al sistema interno que las mantiene igual. Quieren lo nuevo, pero protegen lo viejo. Quieren avanzar, pero negocian con cada incomodidad. Quieren confiar en sí mismas, pero siguen rompiendo acuerdos pequeños. Quieren una vida más fuerte, pero no quieren perder las recompensas de la debilidad. Y esa palabra puede sonar dura, debilidad, pero no la uso como insulto. La uso como descripción de una zona no entrenada. Todos tenemos debilidades. La diferencia está en si las convertimos en identidad o en trabajo. Si digo, soy débil en esto y no hay nada que hacer, me encierro. Si digo, esto es una zona débil que necesita entrenamiento, abro camino. Ese cambio de lenguaje no es menor, porque una identidad cerrada te condena. Una zona entrenable te devuelve agencia, y agencia es una palabra clave. Agencia significa sentir que tus acciones importan, que no controlas todo, pero tampoco es una hoja arrastrada por el viento, que hay una parte de la realidad donde sí puedes intervenir, que puedes aprender, ajustar, practicar, corregir, volver, construir. Sin agencia, una persona se vuelve espectadora de su propia vida. Observa cómo se repite, observa cómo se distrae, observa cómo abandona, observa cómo se le van los meses, observa cómo otros avanzan, observa cómo su futuro se vuelve más estrecho. Y lo peor es que se acostumbra. Se acostumbra a verse fallar, se acostumbra a no cumplir, se acostumbra a bajar expectativas, se acostumbra a vivir con una incomodidad de fondo. Y esa adaptación es peligrosa, porque el ser humano puede acostumbrarse a casi todo, incluso a vivir por debajo de sí mismo. Al principio duele, después molesta, después se normaliza, después lo llamas personalidad. Y un día alguien te pregunta qué quieres de tu vida y ya no respondes desde deseo. Respondes desde lo que crees posible, después de años de haberte fallado. Ahí una persona no solo perdió hábitos, perdió imaginación, perdió expectativa, perdió confianza en su capacidad de moverse, y recuperar eso toma tiempo. Pero se puede recuperar la confianza, se puede recuperar dirección, se puede recuperar respeto propio, pero no con una emoción grande, con acuerdos pequeños cumplidos. Ese es el camino más humilde y más serio. Acuerdos pequeños cumplidos, no promesas teatrales, no cambios gigantes que duran 4 días, no planes perfectos, acuerdos pequeños cumplidos. Si dices que vas a leer 10 minutos, lees 10 minutos. Si dices que vas a caminar, caminas. Si dices que vas a ordenar una cosa, ordenas una cosa. Si dices que vas a estudiar media hora, estudias media hora. Si dices que vas a dejar el teléfono lejos 1 hora, lo dejas lejos 1 hora. No porque eso por sí solo sea impresionante, sino porque le estás enseñando a tu mente algo fundamental. Mi palabra empieza a tener peso. Y cuando tu palabra empieza a tener peso, puedes construir cosas más grandes. Pero si no respetas lo pequeño, lo grande se vuelve fantasía. Esa es otra verdad incómoda. Mucha gente desprecia lo pequeño porque quiere sentirse grande. Pero lo grande casi siempre se construye con lo pequeño bien repetido. El cuerpo se construye con repeticiones. La habilidad se construye con práctica. El dinero se construye con decisiones acumuladas. La reputación se construye con coherencia. La paz se construye con límites. La confianza se construye con acuerdos cumplidos. No hay magia ahí, y tal vez por eso incomoda. Porque la magia seduce más que la repetición. La repetición parece aburrida, pero la repetición es una de las fuerzas más poderosas que existen. Lo que repites te reclama.
Si repites evasión, la evasión te reclama. Si repites disciplina, la disciplina te reclama. Si repites atención, la atención te reclama. Si repites aprendizaje, el aprendizaje te reclama. Con el tiempo, te vuelves más disponible para aquello que has practicado. Por eso no es lo mismo hacer algo una vez que convertirse en alguien que lo hace. Una acción aislada puede entusiasmarte. Una identidad repetida puede sostenerte. Y eso es lo que buscamos cuando hablamos de crecimiento serio. No una semana intensa, no un arranque emocional, no una versión editada de ti para redes sociales. Una identidad que sostenga. Y una identidad que sostiene no nace de gritarte más fuerte. Nace de diseñar mejor, practicar más, fallar con inteligencia y volver sin drama. Volver sin drama. Qué importante es eso, porque hay personas que convierten cada falla en una telenovela interna. Fallan y se insultan, fallan y se hunden. Fallan y hacen una ceremonia de culpa. Fallan y se dicen que todo está perdido. Pero esa dramatización también consume energía. Energía que podría usarse para regresar. A veces crecer es mucho menos teatral. Fallaste. Bien. Mira qué pasó. Ajusta. Vuelve. No necesitas convertir cada error en juicio final. No necesitas narrarte como fracaso completo. No necesitas pedirle permiso a la culpa para volver al camino. Vuelve. Eso es todo. Y mientras más rápido vuelves, menos poder tiene la caída. La caída se vuelve parte del proceso, no identidad, no sentencia, no excusa, proceso. La gente que avanza no es la que nunca se desvía, es la que no hace altar de cada desvío. Se queda ahí adorando el error. No vive explicándolo eternamente. Lo mira, aprende, ajusta y sigue. Eso no suena dramático, pero es tremendamente efectivo. Y en una época obsesionada con intensidad, quizá lo efectivo parece poco emocionante. Pero tu vida no necesita más emoción inútil, necesita más dirección aplicada. Necesita menos discursos internos y más acuerdos reales. Necesita menos promesas grandes y más cumplimiento pequeño. Necesita menos fantasía de cambio y más práctica de cambio. Porque la práctica es donde se separa todo. Ahí se separa quien quiere una identidad nueva de quien solo quiere imaginarla. Ahí se separa quien busca transformación de quien busca alivio momentáneo. Ahí se separa quien está dispuesto a construir de quien solo quiere sentirse inspirado. Y sí, escuchar algo como esto puede moverte, puede darte claridad, puede encender una parte de ti. Pero si esto termina y tu día sigue exactamente igual, entonces solo fue un momento, un buen momento, pero un momento. Los momentos no sostienen vidas, los sistemas sí. Por eso, antes de que esta idea se vuelva otra emoción que se pierde, hay que bajarla a algo concreto, no a 20 cosas. Una, solo una. ¿Qué acuerdo pequeño contigo podrías cumplir hoy para empezar a recuperar autoridad? No el acuerdo perfecto, no el más ambicioso, no el más impresionante. Uno real. Uno que puedas cumplir aunque el día no sea ideal. Uno que no dependa de sentirte iluminado. Uno que puedas repetir mañana. Porque ahí empieza, no en cambiar toda tu vida, en dejar de romper una parte mínima de tu palabra. Y si te parece poco, tal vez ahí está el problema. Tal vez has despreciado tanto lo pequeño que por eso nunca construiste lo grande. Lo pequeño es la entrada, lo pequeño es el entrenamiento, lo pequeño es el voto. Lo pequeño es el lugar donde la identidad vieja empieza a perder autoridad. Porque cada vez que cumples algo pequeño, le quitas argumento a esa versión que decía, tú no puedes, o tú siempre abandonas. Tú no eres disciplinado. Tú no terminas. Tú solo te emocionas y luego vuelves igual. Cada acuerdo cumplido es una prueba en contra de esa narrativa. Y con suficientes pruebas, la narrativa cambia. No porque la negaste, sino porque la superaste con evidencia. Eso es mucho más poderoso que motivarte. Motivarte es sentir. Evidenciar es demostrar. Y una persona que empieza a demostrarse algo distinto se vuelve peligrosa para su antigua vida. Peligrosa en el mejor sentido. Porque ya no es tan fácil manipularla con sus viejas excusas. Ya no es tan fácil devolverla al mismo lugar. Ya no es tan fácil convencerla de que no puede. Ya no es tan fácil venderle alivios baratos. Ya no es tan fácil distraerla de sí misma. Empieza a tener centro. Y tener centro no significa volverse frío. No significa volverse rígido. No significa volverse obsesivo. Significa que ya no cualquier cosa te arranca de tu dirección. Puedes descansar sin abandonar. Puedes equivocarte sin destruirte. Puedes escuchar críticas sin entregar tu identidad completa.
Puedes cambiar de plan sin cambiar de propósito. Puedes tener días malos sin hacer de ellos una vida mala. Ese centro vale oro, porque vivimos en una época diseñada para quitártelo. Todo quiere tu atención, todo quiere tu reacción, todo quiere tu ansiedad, todo quiere que mires, que respondas, que compares, que compres, que opines, que te irrites, que vuelvas, que sigas desplazando la pantalla, que sigas consumiendo, que sigas disponible. Y en medio de todo eso, construir una vida propia se vuelve casi un acto de resistencia. No resistencia teatral, resistencia íntima. La resistencia de proteger una hora. La resistencia de no abrir una aplicación. La resistencia de estudiar cuando el ruido invita a dispersarte. La resistencia de escuchar tu vida real en lugar de anestesiarte con vidas ajenas. La resistencia de recuperar tu atención como si fuera algo sagrado. Porque lo es. Tu atención es la materia prima de tu futuro. No puedes construir nada serio si tu atención está secuestrada todo el tiempo. No puedes desarrollar una habilidad profunda mirando cada 5 minutos hacia otro lado. No puedes pensar con claridad si tu mente está alimentada por fragmentos. No puedes crear una vida con dirección si tu energía mental está repartida entre 100 estímulos que no te pertenecen. Y esto no es moralismo contra la tecnología. No se trata de decir que todo entretenimiento es malo. No, descansar es necesario. Distraerse a veces es humano. El problema no es tener momentos de alivio. El problema es vivir organizado alrededor del alivio. El problema es que el descanso deje de restaurarte y empiece a devorarte. El problema es que el entretenimiento se convierta en anestesia permanente. El problema es que cada incomodidad te mande corriendo a una pantalla, porque entonces ya no estás descansando, estás escapando. Y escapar todos los días también construye identidad. La identidad de alguien que no se queda consigo el tiempo suficiente para escucharse. Y tal vez por eso tanta gente necesita ruido, porque el silencio les devuelve preguntas. Preguntas que han pospuesto, decisiones que han evitado, duelos que no han procesado, metas que abandonaron, promesas que se hicieron y no cumplieron. El ruido tapa, pero no resuelve. Y cuando una vida necesita demasiado ruido para soportarse, algo está pidiendo atención. No juicio, atención. Porque quizá detrás de la distracción no hay flojera. Hay cansancio emocional, hay miedo, hay frustración, hay una sensación de no saber por dónde empezar. Pero entonces, precisamente por eso, hay que empezar pequeño. No para minimizar el problema, sino para abrir una grieta en el automático. Una grieta por donde pueda entrar dirección. Porque cuando estás muy disperso, no necesitas una revolución perfecta. Necesitas un punto fijo. Algo que puedas repetir, algo que te devuelva a ti, algo que te diga. Aunque todo esté desordenado, aquí hay una acción que sí puedo sostener. Ese punto fijo puede ser una hora de estudio, puede ser caminar, puede ser escribir, puede ser ordenar tus finanzas, puede ser practicar una habilidad, puede ser despertar sin entregar el primer minuto al teléfono, puede ser apagar el ruido antes de dormir. Puede ser terminar una tarea pendiente cada día. No importa tanto cuál sea al principio. Importa que funcione como entrenamiento de autoridad. Porque de eso estamos hablando. Autoridad interna. La autoridad de decir, esto importa y lo voy a cuidar. Aunque tenga sueño. Aunque tenga dudas. Aunque no me aplaudan. Aunque avance lento. Aunque otros no lo entiendan. Aunque mi versión vieja quiera negociar. Y esa autoridad no se impone de una vez. Se gana día a día. Con pruebas pequeñas, con pasos, con límites, con decisiones que quizá nadie va a ver, pero tú sí. Y aquí aparece algo muy profundo. Cuando empiezas a verte cumplir, tu relación con el futuro cambia. Antes, el futuro podía parecer una amenaza, o una fantasía, o una presión, o una deuda. Pero cuando empiezas a construir evidencia, el futuro se vuelve una continuación posible de tus actos. Ya no depende solo de suerte. Ya no depende solo de inspiración. Ya no depende solo de que algo externo te rescate. Empiezas a sentir que hay un puente. Imperfecto, sí. Lento, sí, pero real. Entre lo que haces hoy y la vida que podrías habitar mañana. Y ese puente se llama conducta repetida. No deseo, conducta. No esperanza vacía. Conducta, no identidad imaginada. Conducta, eso no suena tan romántico. Pero es más confiable, porque la esperanza sin conducta puede volverse una droga. Te hace sentir que algo bueno viene, aunque tú sigas votando por lo mismo.
La conducta, en cambio, puede ser modesta, pero empieza a mover la realidad. Una página leída no cambia tu vida, pero 500 páginas al año sí empiezan a cambiar tu mente. Una caminata no transforma tu salud, pero cientos de caminatas cambian tu cuerpo y tu relación con él. Un ahorro pequeño no te vuelve libre, pero años de decisiones financieras distintas cambian tu margen de maniobra. Una conversación honesta no repara todo, pero muchas conversaciones honestas cambian la calidad de tus vínculos. Una hora de práctica no te vuelve experto, pero cientos de horas te separan de quien solo dijo algún día. Esa es la fuerza de la acumulación, y tal vez por eso la gente la subestima, porque no da espectáculo al inicio. La acumulación parece lenta, pero también el deterioro parecía lento. Y aún así llegó. Si el deterioro pudo acumularse, la reconstrucción también. Esa idea debería darte poder. No euforia, poder tranquilo. Porque no necesitas resolver toda tu vida esta noche. Necesitas dejar de tratar como insignificante lo que repites todos los días. Ese es el giro. La vida no se decide solamente en grandes momentos. Se decide en lo que haces tantas veces que deja de parecer decisión. Ahí vive tu identidad, en lo automático, en lo repetido, en lo que ya ni cuestionas. Por eso, una parte del crecimiento consiste en volver visible lo invisible. Mirar tu día como si fuera evidencia, no como culpa. Evidencia. ¿A qué le entregué mis mejores horas? ¿Qué evité? ¿Qué repetí? ¿Qué alimenté? ¿Qué dije que era importante pero no cuidé? ¿Qué cuidé aunque no lo dijera? ¿Qué parte de mí recibió más votos hoy? Esa revisión puede ser incómoda, pero es poderosa. Porque lo que se vuelve visible se puede ajustar. Lo que permanece invisible te gobierna desde la sombra. Y muchas vidas están gobernadas por hábitos invisibles. No porque la persona sea incapaz, sino porque nunca se detuvo a mirar con suficiente honestidad. El problema es que mirar con honestidad tiene un costo emocional. Te quita ciertas excusas. Te muestra que algunas cosas que llamabas imposibles quizá eran difíciles, pero no imposibles. Te muestra que algunas cosas que llamabas falta de tiempo quizá eran falta de prioridad. Te muestra que algunas cosas que llamabas personalidad quizá eran defensa. Te muestra que algunas cosas que llamabas descanso quizá eran evasión. Y no siempre nos gusta ver eso. Pero lo que no ves, lo repites. Lo que no nombras, te dirige. Lo que no enfrentas, se organiza dentro de tu vida y cobra renta. Por eso, en algún punto, crecer exige dejar de pedir una versión cómoda de la verdad. La verdad útil rara vez llega perfectamente acolchonada. A veces llega como incomodidad, como vergüenza, como claridad repentina, como una frase que no puedes ignorar, como una pregunta que te sigue durante días. Y si este contenido está haciendo eso, no lo desperdicies convirtiéndolo en motivación pasajera. Úsalo como espejo, no para castigarte, para ubicarte. Porque si sabes dónde estás, puedes moverte. Pero si sigues maquillando tu punto de partida, cualquier mapa será falso. Y un mapa falso, aunque sea bonito, no te lleva a ningún lado. Y por eso tanta gente se pierde con mapas hermosos, planes perfectos, metas limpias, frases inspiradoras, rutinas ideales, versiones imaginadas de una vida que, en papel, se ve impecable. Pero cuando llega el día real, todo se rompe. Porque el mapa no estaba hecho para su vida verdadera. Estaba hecho para una versión imaginaria de sí misma. Una versión con energía infinita, con tiempo libre, con claridad constante, con fuerza de voluntad perfecta, con cero interrupciones, con cero miedo, con cero cansancio. Y esa persona no existe. Entonces el plan falla. Y cuando el plan falla, la persona concluye que ella falló. Pero a veces no fallaste tú. Falló el mapa. Falló la estrategia. Falló la idea infantil de que cambiar significa diseñar una vida perfecta, en vez de construir una vida posible, repetible y honesta. Porque una vida posible tiene que considerar tu realidad, tu cansancio, tus horarios, tus puntos débiles, tus responsabilidades, tus tentaciones, tu entorno, tus días malos, tus recaídas probables, tu historia. No para justificarte, para diseñar mejor. Ese es un punto muy importante. La honestidad no sirve para destruirte, sirve para diseñar con precisión. Si sabes que te distraes por la noche, no pongas lo más importante cuando tu mente ya está rota. Si sabes que el teléfono te absorbe, no lo dejes al lado como si tu voluntad fuera invencible. Si sabes que abandonas cuando haces planes demasiado grandes, empieza más pequeño.
Si sabes que te gana el caos, construye estructura antes de prometer resultados. Si sabes que te cuesta volver después de fallar, entonces tu sistema debe incluir el regreso, no la fantasía de nunca caer. Eso es madurez, no esperar una versión perfecta de ti. Diseñar para la versión real que tienes hoy, mientras entrenas la versión que quieres construir. Porque si solo diseñas para tu mejor día, vas a fracasar en tus días normales. Y la vida está hecha de días normales. Esa es la verdad. No vivimos casi siempre en días heroicos. Vivimos en días comunes, días con sueño, días con pendientes, días con molestias, días con dudas, días donde nadie te mira, días donde nada parece épico. Y si tu sistema solo funciona cuando estás inspirado, entonces no tienes sistema. Tienes una emoción útil quizá, pero emoción al fin. El crecimiento serio necesita sobrevivir a los días sin emoción. Necesita una forma, un lugar, una hora, un mínimo, un regreso, un criterio. Porque cuando no tienes criterio, todo parece negociable. Y cuando todo es negociable, la versión vieja casi siempre gana. Gana porque ofrece alivio inmediato. Gana porque conoce tus debilidades. Gana porque sabe qué frase decirte. O por hoy no pasa nada. Te lo mereces. Estás muy cansado. Empiezas mañana. Ya después lo compensas. Total, nadie se va a enterar. Y la frase más peligrosa de todas, solo esta vez. Porque la identidad vieja no necesita convencerte de abandonar toda tu vida. Solo necesita ganar esta vez. Y luego otra. Y luego otra. Hasta que solo esta vez se vuelve una forma de vivir. Por eso necesitas reglas simples, no reglas rígidas para castigarte, reglas que te protejan de negociar todo el tiempo. Porque negociar todo cansa, decidir todo desde cero cansa. Preguntarte cada día si vas a hacer lo importante, cansa. Por eso los hábitos importan, no porque te vuelvan máquina, sino porque reducen el número de batallas internas. Cuando algo ya tiene lugar, hora y mínimo, deja de depender tanto del debate emocional. No tienes que preguntarte si te nace. Ya está definido. Y claro, habrá días difíciles, pero incluso ahí, un mínimo te salva. No siempre puedes hacer la versión completa, pero puedes hacer la versión mínima. No siempre puedes entrenar una hora, pero quizá puedes caminar 10 minutos. No siempre puedes estudiar 3 horas, pero quizá puedes leer 2 páginas. No siempre puedes ordenar toda tu vida financiera, pero quizá puedes registrar un gasto. No siempre puedes resolver una relación, pero quizá puedes dejar de evitar una conversación necesaria. La versión mínima no es mediocridad, es continuidad. Y la continuidad protege identidad, porque el objetivo no es hacer todo perfecto. El objetivo es no romper el hilo. Ese hilo importa. Cuando rompes el hilo demasiadas veces, tu mente aprende que abandonar es normal. Cuando lo cuidas, aunque sea con poco, tu mente aprende que hay una continuidad que merece respeto. Esto cambia la relación con la disciplina. La disciplina deja de ser una cárcel. Se vuelve una forma de cuidado. No el cuidado cómodo que solo busca alivio. Un cuidado más adulto. El cuidado de quien entiende que no todo lo que se siente bien ahora te hace bien después. El cuidado de quien sabe que la libertad verdadera necesita estructura. El cuidado de quien ya no confunde impulso con autenticidad. Porque hay impulsos que se sienten auténticos, pero vienen de la parte más desordenada de ti. Y hay decisiones que se sienten incómodas, pero vienen de la parte que intenta salvarte. No todo lo que te nace merece ser obedecido. Y no todo lo que cuesta es malo. A veces, lo que cuesta es precisamente lo que te está devolviendo fuerza. Pero vivimos en una época donde cualquier incomodidad se interpreta rápido como señal de que algo no es para ti. Si me cuesta, tal vez no es mi camino. Si me incomoda, tal vez no debo hacerlo. Si me da ansiedad, tal vez no estoy listo. Si no fluye, tal vez no es por ahí. Cuidado. A veces sí, a veces una resistencia te está avisando algo real. Pero muchas veces la incomodidad no significa que estás en el camino equivocado. Significa que estás dejando de vivir en automático. Y salir del automático se siente raro. Porque el automático era cómodo, no necesariamente bueno. Cómodo. La comodidad tiene ese truco. Puede sentirse como paz mientras te está achicando. Puede sentirse como descanso mientras te está quitando fuerza. Puede sentirse como libertad mientras te está dejando sin estructura. Puede sentirse como autenticidad mientras te está encerrando en una versión vieja. Por eso necesitas discernimiento, no dureza ciega.
discernimiento. Preguntarte, ¿esto que estoy eligiendo me restaura o me evade? ¿Esto me cuida o me debilita? ¿Esto es descanso o es fuga? ¿Esto es paciencia o es miedo? ¿Esto es flexibilidad o es falta de compromiso? ¿Esto es amor propio o es permiso para abandonarme? Estas preguntas no son para vivir obsesionado, son para dejar de engañarte con palabras bonitas, porque las palabras bonitas también pueden ser escondites. Y una persona que quiere crecer debe desarrollar intolerancia a sus propios escondites, no odio e intolerancia. Una decisión serena de no seguir viviendo bajo disfraces, porque cada escondite tiene costo. Y quizá el costo más grande no es externo. No es solo perder dinero, no es solo perder tiempo, no es solo perder oportunidades, es perder confianza en ti. Ese es el daño más profundo de abandonarte repetidamente. Empiezas a dejar de creerte, y cuando dejas de creerte, cualquier meta parece sospechosa. La dices, pero una parte de ti no la toma en serio. Prometes, pero por dentro escuchas una voz que dice, sí, claro, como siempre. Y esa voz no nació de la nada, la entrenaste. Con acuerdos rotos, con regresos pospuestos, con planes abandonados, con metas que nunca bajaron a conducta. La buena noticia es que también puedes entrenar otra voz, una voz más sobria, más firme, más confiable. No una voz que te diga que eres perfecto, una voz que te diga, estamos volviendo, estamos cumpliendo, estamos construyendo, estamos dejando de negociar lo esencial. Esa voz se gana, no aparece por decreto, y se gana con actos pequeños que parecen poco, pero tienen una función enorme. Reparan la relación contigo. Esa reparación es una de las cosas más importantes de cualquier proceso de crecimiento, porque no solo estás intentando alcanzar metas, estás intentando volver a ser alguien en quien puedas confiar. Eso es más profundo que productividad, más profundo que motivación, más profundo que éxito visible. La verdadera pregunta no es solo, ¿qué logré? La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de relación estoy construyendo conmigo mientras lo intento? Porque puedes lograr cosas desde el desprecio, desde el miedo, desde la comparación, desde la necesidad de demostrar, desde la rabia. Y sí, quizá avances, pero si avanzas destruyéndote, un día el resultado no va a saber a libertad, va a saber a deuda. Por eso el crecimiento no debe ser una guerra contra ti, debe ser una recuperación de autoridad. Recuperar autoridad no significa vivir sin descanso, significa descansar sin abandonarte. No significa exigirte hasta romperte. Significa exigirte de una forma que te vuelva más entero. No significa negar tus límites. Significa entrenar tus límites sin convertirlos en jaula. No significa ser duro todo el tiempo. Significa dejar de ser blando con lo que te está costando la vida. Y sí, esa frase puede sonar fuerte, pero hay cosas con las que no conviene ser blando. No conviene ser blando con una excusa que se repite durante años. No conviene ser blando con una distracción que te roba tus mejores horas. No conviene ser blando con una identidad que te mantiene pequeño. No conviene ser blando con una comodidad que te está volviendo alguien que no respetas. Porque no todo merece paciencia infinita. Algunas cosas necesitan un límite, un corte, una decisión, una frase interna muy clara. Hasta aquí. No desde el drama, desde el respeto. Hasta aquí con romper mi palabra. Hasta aquí con esperar el momento perfecto. Hasta aquí con confundir cansancio con permiso permanente. Hasta aquí con vivir ocupado pero no dirigido. Hasta aquí con saber tanto y aplicar tan poco. Hasta aquí con proteger una versión de mí que ya me cobró demasiado. Ese hasta aquí puede ser el inicio de una vida distinta, pero solo si se convierte en acción. Porque si se queda en frase, se volverá otro momento emocional. Y ya hemos dicho que los momentos no sostienen vidas. Entonces, bajémoslo. A partir de hoy, el crecimiento tiene que dejar de ser una idea grande y convertirse en una práctica pequeña. No necesitas resolver toda tu identidad esta noche. Necesitas elegir una zona donde vas a dejar de negociar. Una, solo una. Puede ser tu atención al despertar. Puede ser tu cuerpo. Puede ser tu estudio. Puede ser tu dinero. Puede ser tu proyecto, puede ser tu descanso, puede ser tu manera de responder al error, puede ser una tarea que llevas semanas evitando. Pero elige una zona, y en esa zona, construye un acuerdo tan concreto que no puedas esconderte detrás de la confusión. No digas, voy a ser más disciplinado. Eso es demasiado amplio.
Durante los próximos 7 días, antes de consumir ruido, voy a dedicar 30 minutos a esto. No digas, voy a mejorar mi vida. Hoy voy a terminar esta acción específica que he estado postergando. No digas, voy a enfocarme. Voy a apagar esto, quitar esto y proteger esta hora. No digas, quiero cambiar. Esta es la conducta que voy a repetir aunque mi emoción cambie. La claridad protege. Mientras más ambiguo el compromiso, más fácil escapar. Mientras más concreto, menos espacio tiene la vieja identidad para negociar. Y después, cumple. No lo anuncies demasiado. No lo adornes. No lo conviertas en espectáculo. Cumple, aunque sea pequeño, especialmente si es pequeño. Porque lo pequeño cumplido vale más que lo enorme prometido. Y cuando cumplas, no lo uses para inflarte. Úsalo para construir evidencia. Dite, esto cuenta. Porque si cuenta, cuenta cada vez que vuelves. Cuenta cada vez que no te abandonas. Cuenta cada vez que haces lo correcto, sin ganas. Cuenta cada vez que eliges dirección sobre ruido. Cuenta cada vez que decides no dejar tu futuro en manos de tu ánimo. Y cuando falles, que vas a fallar en algún momento, no conviertas la falla en una identidad. No digas, ya arruiné todo. Esto es información. ¿Qué pasó? ¿Qué detonó la caída? ¿Qué faltó? ¿Qué regla era demasiado grande? ¿Qué entorno me jugó en contra? ¿Qué emoción no supe manejar? ¿Qué ajuste necesito? Y vuelve. Rápido. Sin ceremonia. Sin castigo inútil. Sin drama. Vuelve. Ese regreso es parte del proceso. Y con el tiempo, algo empieza a cambiar de forma silenciosa. Ya no necesitas sentirte otra persona para actuar distinto. Actúas distinto y poco a poco empiezas a reconocerte de otra manera. La identidad vieja sigue hablando, pero ya no tiene la misma fuerza. Sus argumentos se vuelven menos creíbles, porque ahora tienes evidencia. Antes decía, oh, tú siempre abandonas. Pero ahora hay días donde volviste. Antes decía, tú no tienes disciplina. Pero ahora hay acuerdos cumplidos. Antes decía, tú no puedes sostener nada. Pero ahora hay un hilo, pequeño quizá, pero real. Y lo real, aunque empiece pequeño, tiene más poder que una fantasía gigante. Esa es la transformación que importa. La que no siempre se ve en redes. La que no siempre se puede presumir. La que ocurre en la relación entre tu palabra y tus actos. Ahí empieza a nacer una persona distinta. No perfecta, no invencible, no iluminada. Distinta. Una persona que ya no se define solo por lo que le cuesta. Una persona que ya no convierte cada emoción en orden. Una persona que ya no entrega toda su atención a cualquier estímulo. Una persona que no necesita odiarse para exigirse. Una persona que entiende que su futuro merece lealtad. Y quizá esa sea la idea que quiero dejar más clara. Tu futuro necesita que alguien lo defienda. Y ese alguien eres tú. No la versión ideal de ti. No la versión que algún día tendrá todo resuelto. Tú, con cansancio, con dudas, con historia, con errores, con días buenos y días malos. Tú, en este tramo imperfecto. Porque si esperas a ser otra persona para empezar, nunca vas a empezar. Te vuelves otra persona empezando. Te vuelves otra persona volviendo. Te vuelves otra persona practicando. Te vuelves otra persona dejando de negociar lo esencial. No antes. Durante. El cambio no es la recompensa final. El cambio es el camino que recorres mientras actúas como alguien que ya no quiere seguir traicionándose. Y si todo esto se resume en una sola pregunta, sería esta. ¿Qué versión de ti está tomando tus decisiones hoy? No la que dices querer ser. No la que imaginas. No la que aparece cuando estás inspirado. La que realmente decide. Cuando estás cansado. Cuando nadie mira. Cuando aparece la distracción. Cuando fallas. Cuando tienes miedo. Cuando podrías posponer, cuando podrías mentirte con elegancia. ¿Qué versión decide ahí? Porque esa es la versión que está construyendo tu vida. Y si no te gusta lo que está construyendo, no necesitas odiarla. Pero sí necesitas quitarle el mando. Con paciencia, con firmeza, con evidencia, con acuerdos pequeños cumplidos, con atención protegida, con regresos rápidos, con una visión que no sea fantasía, sino dirección. Con una lealtad más grande hacia la persona que todavía puedes llegar a ser. Y tal vez no cambie todo mañana. Probablemente no. Pero mañana no necesita cambiar todo. Necesita cambiar una cosa real. Una decisión. Un acuerdo. Una repetición. Una forma de volver. Una forma de decir,
Hoy, aunque sea en algo pequeño, no voy a obedecer a la versión de mí que me mantiene igual. Eso es crecer, no sentirse inspirado, no hablar bonito de disciplina, no imaginar una vida más grande. Crecer es dejar de entregarle tus días a una identidad que ya conoces demasiado bien y empezar a construir, con actos concretos, una identidad que todavía no dominas, pero que ya merece existir. Porque tu vida no se transforma cuando entiendes una idea. Se transforma cuando una idea empieza a tener consecuencias en tu calendario, en tu atención, en tus hábitos, en tus límites, en tus decisiones pequeñas, en lo que haces después de fallar, en lo que proteges cuando el mundo intenta ocuparte por completo. Ahí se ve si el crecimiento es real, no en la emoción que sientes ahora, en lo que hagas cuando esta emoción se apague, porque se va a apagar. Y cuando se apague, vas a quedar tú, tu día, tu vieja identidad, tu próxima decisión. Y tal vez ahí empiece todo. No con una vida perfecta, no con una versión invencible de ti, no con una revelación espectacular, sino con una elección pequeña, casi invisible, pero profundamente seria. La elección de no volver a abandonarte tan fácilmente. La elección de no regalar tu atención tan barato. La elección de no llamar destino a lo que en realidad fue repetición. La elección de no seguir usando el cansancio como permiso eterno. La elección de no esperar motivación para hacer lo que tu futuro necesita. La elección de volver. Una vez, y luego otra, y luego otra. Hasta que un día mires atrás y entiendas que no cambiaste por un gran momento. Cambiaste porque dejaste de traicionarte en pequeño, suficientes veces. Y si llegaste hasta aquí, probablemente no fue solo porque querías escuchar algo bonito. Tal vez una parte de ti ya sabía esto. Tal vez una parte de ti lleva tiempo esperando que dejes de negociar. Tal vez una parte de ti está cansada de vivir ocupada, distraída, informada, motivada por ratos, pero no verdaderamente dirigida. Y si esa parte de ti está despierta ahora, cuídala. No la conviertas en una emoción más. No la dejes morir en el siguiente estímulo. Dale una prueba, una sola, hoy, porque al final, tu vida no va a cambiar por lo que este mensaje diga. Va a cambiar por lo que tú decidas hacer cuando termine. Y esa es la pregunta final, la incómoda, la que no se responde con palabras. ¿Estás construyendo tu vida o solo estás defendiendo una versión de ti que ya aprendió a sobrevivir sin crecer?